Spinoza expone: la Biblia no fue inspirada por Dios, fue escrita por el poder. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien demostrara, con argumentos irrefutables, que el libro más influyente de la historia humana no fue inspirado por Dios, sino que fue una construcción política diseñada para controlar a las masas? ¿Estarías dispuesto a cuestionar todo lo que has creído sobre la Biblia? Déjame en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué hora del día decidiste hacer clic en este video. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde está llegando esta información que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Y oye, si estás viendo esto en tu celular, te voy a pedir un favor enorme. Dale like ahora mismo, porque el algoritmo necesita saber que este contenido vale la pena. Un simple toque en esa pantalla puede hacer que esta verdad llegue a miles de personas más. Hoy vamos a hablar de Baruch Spinoza, un hombre que se atrevió a hacer lo que nadie había hecho antes: aplicar la lógica pura y la razón científica al texto más sagrado de Occidente. Y lo que descubrió fue tan revolucionario, tan peligroso para los poderes establecidos, que lo excomulgaron, lo persiguieron y trataron de borrarlo de la historia. Pero no pudieron. Y hoy tú vas a conocer exactamente por qué. La vida revolucionaria de Spinoza. ¿Sabías que Baruch Spinoza nació en una familia judía ortodoxa en Ámsterdam en 1632? Su padre era un próspero comerciante que había huido de la Inquisición española, como tantos otros judíos sefardíes que encontraron refugio en los Países Bajos. Desde niño, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Dominaba el hebreo, el arameo, el latín, el español, el portugués y el holandés. Era el orgullo de la comunidad judía de Ámsterdam. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué crees que pasó cuando este joven prodigio comenzó a hacer preguntas incómodas sobre los textos sagrados? Spinoza recibió la mejor educación rabínica disponible en su época. Estudió la Torá, el Talmud, la Mishnah, todos los textos fundamentales del judaísmo. Conocía cada palabra, cada interpretación, cada comentario de los grandes maestros. Pero, a diferencia de otros estudiantes, Spinoza no se conformaba con memorizar. Él analizaba, cuestionaba, comparaba. ¿Te imaginas el momento exacto cuando se dio cuenta de que algo no cuadraba? Imagínate siendo un joven de 20 años, criado en la fe más absoluta, y de repente descubres contradicciones tan evidentes en los textos sagrados que ya no puedes ignorarlas. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, sucedió algo que cambiaría la historia del pensamiento occidental. La congregación judía de Ámsterdam lo excomulgó con el anatema más severo que se había pronunciado en siglos. Escucha estas palabras que pronunciaron contra él: con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Por qué tanto odio hacia un joven de 23 años? ¿Qué había descubierto que resultaba tan peligroso? La respuesta está en las preguntas que Spinoza se atrevió a hacer. Mientras otros aceptaban ciegamente que Moisés había escrito el Pentateuco, Spinoza se preguntaba: ¿cómo pudo Moisés describir su propia muerte? Mientras otros creían que los profetas habían recibido revelaciones directas de Dios, Spinoza analizaba el contexto histórico y político de cada profecía. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? En una época donde cuestionar las escrituras era literalmente un crimen punible con la muerte, Spinoza estaba aplicando el método científico a la religión. El joven Spinoza no se dejó intimidar por las amenazas. Después de su excomunión, que lo convirtió en un paria social, tuvo que cambiar su nombre hebreo Baruch por el latino Benedictus. Se mudó a las afueras de Ámsterdam, donde comenzó a trabajar como pulidor de lentes para mantenerse económicamente. ¿Puedes imaginar la ironía? El hombre que estaba destinado a clarificar la visión de la humanidad sobre la religión
Literalmente, se ganaba la vida puliendo lentes para mejorar la visión física de las personas. Pero Spinoza no se conformó con ser un simple artesano. En secreto, comenzó a escribir lo que se convertiría en una de las obras más peligrosas de la historia, el Tratado Teológico Político, un libro que desmantelaría, pieza por pieza, la idea de que la Biblia fue inspirada por Dios, el filósofo que desafió a Dios. ¿Qué se necesita para desafiar a Dios? Mejor dicho, ¿qué se necesita para desafiar la idea que los poderosos han vendido sobre Dios durante milenios? Spinoza entendió algo que pocos habían comprendido antes, que la religión organizada no era principalmente sobre Dios, sino sobre poder. Y para demostrarlo, necesitaba atacar en el corazón mismo del sistema, la supuesta inspiración divina de las Escrituras. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en aplicar el método histórico crítico a la Biblia? Esto significa que trataba los textos bíblicos como cualquier otro documento histórico, sujeto a análisis, crítica y verificación. No como palabra sagrada e intocable, sino como literatura humana que podía ser examinada, cuestionada y, si era necesario, refutada. ¿Te imaginas el escándalo que esto causó? Era como si alguien hubiera propuesto analizar químicamente la sangre de Cristo o someter a examen médico las apariciones de la Virgen María. Pero Spinoza no era un ateo simple que negaba todo por negar. Era un filósofo riguroso que aplicaba la lógica más pura. Su argumento era devastadoramente simple. Si la Biblia realmente fue inspirada por Dios, entonces debería ser perfecta, consistente, sin contradicciones. Si encontramos errores, inconsistencias y contradicciones, entonces debemos concluir que fue escrita por seres humanos imperfectos. ¿Y sabes qué encontró? Contradicciones por todas partes. Tomemos el ejemplo más obvio, los dos relatos de la creación en el Génesis. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y la mujer al mismo tiempo, como el acto final de la creación. En el segundo capítulo, Dios crea primero al hombre, después los animales, y finalmente a la mujer de la costilla de Adán. ¿Cómo puede el mismo Dios contradecirse en tan pocas páginas? La explicación tradicional siempre había sido que estos eran misterios divinos que estaban más allá de la comprensión humana. Pero Spinoza propuso una explicación mucho más simple. Estos eran dos relatos diferentes, de dos tradiciones diferentes, escritos por autores diferentes en épocas diferentes, y posteriormente combinados por editores humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Si los relatos de la creación eran contradictorios, entonces la Biblia no podía ser la palabra perfecta de Dios. Era literatura humana, con todas las imperfecciones que eso implica. Pero Spinoza fue más allá. Analizó las genealogías bíblicas y encontró inconsistencias matemáticas. Estudió los anacronismos temporales y descubrió referencias a eventos que ocurrieron siglos después de la supuesta fecha de escritura. Examinó el estilo literario e identificó claramente diferentes autores con diferentes estilos de escritura. ¿Sabías que el nombre de Dios cambia constantemente en el Antiguo Testamento? A veces es Elohim, a veces Yahvé, a veces Adonai. Spinoza demostró que esto no era casualidad, sino evidencia de que diferentes tradiciones que usaban diferentes nombres para Dios fueron posteriormente combinadas en un solo texto. ¿Y qué hay de las famosas profecías que supuestamente predecían el futuro? Spinoza hizo algo que nadie había hecho antes, las analizó en su contexto histórico y descubrió algo fascinante. Las profecías más exactas sobre eventos futuros habían sido escritas después de que esos eventos ya habían ocurrido. ¿Te suena familiar? Es como si yo escribiera hoy una profecía sobre el hundimiento del Titanic. Sería increíblemente exacta, pero no porque fuera inspirada por Dios, sino porque fue escrita después del hecho. Spinoza también analizó el supuesto autor del Pentateuco, Moisés. La tradición judía y cristiana siempre había sostenido que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero Spinoza hizo una pregunta devastadoramente simple. ¿Cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte en el Deuteronomio? Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés escribió su propio obituario. Describió su propio funeral. Comentó que nadie conocía el lugar de su sepultura hasta hoy. La conclusión era inevitable. El Pentateuco no fue escrito por Moisés. Fue escrito por autores posteriores, probablemente siglos después de la muerte de Moisés. La Biblia bajo el microscopio. ¿Qué pasa cuando aplicas el método científico a un texto que millones de personas consideran sagrado? Spinoza estaba a punto de descubrirlo, y los resultados iban a sacudir los cimientos de la civilización occidental. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en notar que el estilo de escritura en la Biblia cambia dramáticamente de un libro a otro, y a veces incluso dentro del mismo libro? Esto no es algo que notes en una lectura casual y devocional. Tienes que leer con la mente de un detective, buscando pistas, analizando patrones. Tomemos el libro de Isaías, por ejemplo. Durante siglos se había asumido que fue escrito por el profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo. Pero Spinoza notó algo extraño. El estilo de escritura cambia radicalmente en el capítulo 40. Es como si fuera un autor completamente diferente. ¿Y sabes qué más notó? Que la segunda parte del libro de Isaías se refiere a eventos que ocurrieron 200 años después de la muerte del profeta histórico Isaías. Menciona específicamente a Ciro, el rey persa que conquistó Babilonia en 539 a.C. ¿Cómo pudo Isaías, que murió en 686 a.C., referirse específicamente a un rey que nació más de un siglo después? La explicación tradicional: profecía divina. La explicación de Spinoza: escritura posterior a los hechos. Pero vamos más profundo. ¿Sabes qué descubrió Spinoza cuando analizó las listas genealógicas de la Biblia? Inconsistencias matemáticas que hubieran hecho llorar a cualquier contador. En 1 Crónicas 3:19-24 se presenta la genealogía de Zorobabel. Si cuentas las generaciones desde Zorobabel hasta el final de la lista, y sabes que Zorobabel vivió alrededor del 520 a.C., puedes calcular aproximadamente cuándo fue escrito este pasaje. El resultado: siglos después de la supuesta fecha de escritura del libro de Crónicas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los escribas estaban actualizando constantemente los textos, añadiendo genealogías, insertando comentarios, modificando narrativas. La Biblia no era un texto fijo e inmutable dictado por Dios. Era un documento vivo que cambiaba con cada generación de escribas. ¿Y qué hay de los errores geográficos? Spinoza encontró docenas de referencias a lugares que no existían en la época en que supuestamente fueron escritos los textos. El libro de Génesis, por ejemplo, menciona varias veces la tierra de los filisteos. ¿El problema? Los filisteos no llegaron a la región hasta el siglo XII a.C., siglos después de la época de Abraham. Es como si encontraras un documento que supuestamente fue escrito por Cristóbal Colón, pero que menciona los Estados Unidos de América. Sabrías inmediatamente que fue escrito después del hecho. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 30.000 variaciones textuales entre los diferentes manuscritos antiguos? Spinoza tuvo acceso a múltiples versiones del texto hebreo, y lo que encontró fue asombroso. No había dos manuscritos que fueran idénticos. ¿Cómo puede ser la palabra inmutable de Dios si cambia constantemente? ¿Cuál de las 30.000 variaciones es la correcta? ¿La que favorece a los reyes? ¿La que beneficia a los sacerdotes? ¿La que justifica la guerra? ¿La que condena a los enemigos? Spinoza también hizo algo que nadie había hecho sistemáticamente antes. Comparó las historias bíblicas con las tradiciones de otras culturas, y lo que encontró fue revelador. ¿Sabías que la historia del diluvio de Noé es prácticamente idéntica a la historia de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, que es 1000 años más antigua? ¿O que la historia de Moisés, encontrado en el río, es casi idéntica a la historia del rey Acadio Sargón, también mucho más antigua?
¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. Él vio lo que realmente estaba pasando. Los escritores bíblicos estaban tomando prestadas historias de otras culturas, adaptándolas a sus propios propósitos y presentándolas como revelaciones únicas de Dios. ¿Te imaginas lo que esto significaba para la mentalidad de la época? Era como descubrir que tu héroe favorito había estado plagiando todo el tiempo. Pero quizás el descubrimiento más devastador de Spinoza fue el siguiente. Demostró que muchas de las leyes que se presentaban como mandamientos eternos de Dios eran en realidad adaptaciones de códigos legales de otras culturas. ¿Conoces la famosa ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Spinoza demostró que esta ley aparece en el Código de Hammurabi, que es 300 años más antiguo que la fecha tradicional del Éxodo. Los 10 mandamientos. Spinoza encontró códigos morales similares en docenas de culturas anteriores. No había nada único o divino en ellos, eran simplemente la sabiduría humana acumulada a lo largo de siglos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si las leyes divinas eran en realidad adaptaciones de códigos humanos anteriores, entonces la Biblia no era una revelación única de Dios, era una compilación de la sabiduría humana, presentada como divina para darle mayor autoridad. Los profetas como políticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los profetas bíblicos aparecían exactamente cuando los reyes los necesitaban? ¿O por qué sus revelaciones siempre parecían justificar las decisiones políticas del momento? Spinoza se hizo exactamente estas preguntas y lo que descubrió fue que los profetas no eran místicos solitarios recibiendo visiones divinas en el desierto. Eran figuras políticas íntimamente conectadas con el poder real. ¿Sabías que prácticamente todos los profetas bíblicos principales vivían en la corte real o tenían conexiones directas con el rey? Isaías era consejero del rey Ezequías. Jeremías tenía acceso directo al rey Sedequías. Ezequiel era un sacerdote del templo con conexiones políticas directas. ¿Te parece casualidad? A Spinoza no le parecía. Tomemos el caso de Natán, el profeta que confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé. La historia tradicional nos dice que Natán arriesgó su vida para denunciar al rey por orden de Dios. Pero Spinoza notó algo interesante. Natán no era solo un profeta, era el consejero político más cercano al rey David. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La famosa confrontación entre Natán y David no era un profeta valiente desafiando al poder, era política interna de la corte real. Natán estaba probablemente protegiendo su propia posición política al distanciar al rey de un escándalo que podría haber destruido la dinastía. ¿Y qué hay de las famosas profecías sobre el Mesías? Spinoza analizó estas profecías en su contexto histórico y descubrió algo fascinante. Aparecían exactamente cuando los reyes israelitas necesitaban justificar su poder o cuando el pueblo necesitaba esperanza durante las crisis políticas. ¿Sabías que las profecías mesiánicas más específicas fueron escritas durante el exilio babilónico? ¿Coincidencia? Spinoza no lo creía. Él vio lo que realmente estaba pasando. Los líderes religiosos estaban creando esperanza artificial para mantener unido al pueblo durante una crisis nacional. ¿Te imaginas lo que esto significaba? Las profecías no eran revelaciones sobre el futuro, eran propaganda política diseñada para controlar a las masas. Pero Spinoza fue más allá. Analizó el lenguaje político de las profecías y descubrió que siempre favorecían a los intereses del grupo en el poder. Cuando los reyes necesitaban justificar una guerra, aparecían profecías sobre la voluntad de Dios de destruir a los enemigos. Cuando necesitaban recaudar impuestos, aparecían profecías sobre la obligación de dar a Dios. ¿Sabías que las profecías sobre la reconstrucción del templo aparecieron exactamente cuando los sacerdotes necesitaban justificar enormes gastos en construcción? ¿O que las profecías sobre la centralización del culto aparecieron cuando los reyes querían eliminar la competencia religiosa en las provincias? ¿Te das cuenta del patrón?
Las revelaciones divinas siempre aparecían exactamente cuando los poderosos las necesitaban para justificar sus decisiones políticas. Spinoza también notó algo fascinante sobre el contenido de las profecías. Siempre reflejaban las preocupaciones políticas inmediatas de su época. Las profecías del siglo VIII a.C. se preocupaban por la amenaza asiria. Las profecías del siglo VI a.C. se preocupaban por la amenaza babilónica. Las profecías del siglo II a.C. se preocupaban por la amenaza griega. ¿Coincidencia? Spinoza demostró que no. Los profetas no estaban recibiendo revelaciones eternas sobre el futuro. Estaban respondiendo a las crisis políticas de su tiempo con soluciones humanas presentadas como mandatos divinos. ¿Y qué hay de las famosas profecías sobre la destrucción de Jerusalén? Spinoza hizo algo que nadie había hecho antes. Las analizó cronológicamente y descubrió que las profecías más exactas sobre la destrucción del templo fueron escritas después de que el templo ya había sido destruido. ¿Te suena familiar? Es como si yo escribiera hoy una profecía sobre el ataque a las Torres Gemelas. Sería increíblemente exacta, pero no porque fuera divinamente inspirada, sino porque fue escrita después del hecho. Pero quizás el descubrimiento más devastador de Spinoza sobre los profetas fue el siguiente. Demostró que muchas de las profecías eran en realidad justificaciones posteriores de decisiones políticas que ya habían sido tomadas. ¿Sabías que la profecía de Isaías sobre la alianza con Asiria fue escrita después de que el rey Acaz ya había hecho la alianza? ¿O que la profecía de Jeremías sobre la rendición a Babilonia fue escrita después de que Jerusalén ya había sido conquistada? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los profetas no estaban prediciendo el futuro, estaban justificando el pasado, presentando las decisiones políticas humanas como si hubieran sido ordenadas por Dios desde el principio. Conclusión: la verdad que cambió la historia. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de descubrir juntos? Hemos seguido los pasos de uno de los pensadores más valientes de la historia, un hombre que se atrevió a aplicar la razón pura a los textos más sagrados de la humanidad. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Qué pasaría si alguien demostrara que la Biblia no fue inspirada por Dios, sino que fue una construcción política diseñada para controlar a las masas? Bueno, Spinoza no solo lo demostró, lo documentó meticulosamente, con evidencia histórica, análisis lingüístico, crítica textual y lógica pura. Y lo que encontró fue exactamente eso. La Biblia no era la palabra de Dios, sino la palabra de los poderosos disfrazada de divina. ¿Te imaginas lo que esto significaba para la mentalidad de su época? Spinoza no estaba solo cuestionando un libro, estaba cuestionando todo el sistema de poder que se había construido sobre la autoridad de ese libro. ¿Sabías que las ideas de Spinoza fueron tan peligrosas que sus libros fueron prohibidos en prácticamente toda Europa? Que quien fuera encontrado con una copia podía ser torturado y ejecutado, que incluso hoy, más de 300 años después, sus ideas siguen siendo controvertidas. ¿Por qué? Porque Spinoza no solo demostró que la Biblia fue escrita por humanos, demostró algo mucho más peligroso, que la autoridad religiosa es, en el fondo, autoridad política, que los que se proclaman representantes de Dios en la tierra son, en realidad, representantes del poder humano. ¿Te das cuenta de por qué esto sigue siendo relevante hoy? Porque en todo el mundo todavía hay personas que usan la religión para justificar la opresión, la discriminación, la violencia, que dicen hablar en nombre de Dios cuando en realidad hablan en nombre del poder. Spinoza nos enseñó que tenemos el derecho y el deber de cuestionar toda autoridad, incluso la que se presenta como divina, que la verdad no teme al análisis. Solo la mentira necesita protección. ¿Sabías que el método que Spinoza desarrolló para analizar la Biblia es exactamente el mismo método que usamos hoy para analizar cualquier texto histórico?
los estudios bíblicos modernos, la crítica textual, la arqueología bíblica, todo se basa en los principios que Spinoza estableció hace más de 300 años. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada nuevo manuscrito encontrado, cada nuevo análisis científico confirma exactamente lo que Spinoza predijo, que la Biblia es un documento humano, escrito por humanos, para propósitos humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Significa que no tienes que aceptar ninguna verdad solo porque alguien dice que viene de Dios. Tienes el derecho de cuestionar, de analizar, de buscar evidencia. Tienes el derecho de pensar por ti mismo. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a aplicar el método de Spinoza a tu propia vida? ¿Estás dispuesto a cuestionar las autoridades que te rodean? ¿Estás dispuesto a buscar la verdad, aunque sea incómoda? Porque esa es la verdadera lección de Spinoza. No se trata solo de la Biblia, se trata de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el poder y la autoridad. ¿Sabías que Spinoza murió a los 44 años, probablemente por inhalar polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes? Dio su vida literalmente por la verdad. Sacrificó su salud, su seguridad, su comodidad por el derecho a pensar libremente. ¿Te parece que vale la pena? A mí me parece que sí, porque la libertad de pensamiento es lo que nos hace humanos, es lo que nos permite crecer, evolucionar, mejorar como especie. ¿Recuerdas que te pedí que me dijeras de qué país me estás viendo? Espero que lo hayas hecho, porque me fascina saber que estas ideas están llegando a todas partes del mundo. Spinoza escribió sus obras en una pequeña habitación en los Países Bajos, pero sus ideas ahora están contigo, donde sea que estés. ¿Y sabes qué más espero? Que compartas este video con al menos una persona que necesite escuchar estas ideas. Porque la verdad no sirve de nada si se queda guardada. La verdad necesita ser compartida, discutida, debatida. ¿Te imaginas lo que pasaría si todos aplicáramos el método de Spinoza? Si todos nos atreviéramos a cuestionar las autoridades, a buscar evidencia, a pensar por nosotros mismos, tendríamos un mundo más libre, más justo, más racional. ¿Estás listo para ser parte de esa revolución? Porque eso es lo que Spinoza comenzó hace más de 300 años. Una revolución de la mente, una revolución del pensamiento, una revolución que aún hoy necesita soldados valientes. ¿Cuál va a ser tu próximo paso? ¿Vas a seguir aceptando lo que te dicen sin cuestionar? ¿O vas a empezar a buscar la verdad por ti mismo? La elección es tuya, pero recuerda, la verdad, como decía Spinoza, es su propia recompensa, y una vez que la encuentras, ya no puedes volver atrás. ¿Estás listo para esa aventura? Porque te garantizo que va a cambiar tu vida para siempre. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre todo esto. ¿Te sorprendió alguna de las evidencias que presentamos? ¿Hay algo más que te gustaría que analicemos con el método de Spinoza? Y no olvides compartir este video con esa persona que necesita escuchar estas ideas, porque la verdad necesita valientes que la difundan. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las ideas que han cambiado el mundo. Recuerda, nunca dejes de cuestionar, nunca dejes de buscar la verdad. Spinoza, la revolución del pensamiento que cambió la historia. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si te dijera que todo lo que creías sobre los textos sagrados podría ser una mentira construida por el poder? ¿Y si te demostrara que uno de los filósofos más brillantes de la historia ya había descubierto esta verdad hace más de 300 años, pagando por ello con su vida y su libertad? Déjame en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué hora decidiste hacer clic en este video. Me fascina saber hasta dónde están llegando estas ideas que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. Si estás viendo esto en tu celular, te voy a pedir un favor enorme. Dale like ahora mismo, porque el algoritmo necesita saber que este contenido vale la pena. Un simple toque puede hacer que esta verdad llegue a miles de personas más que necesitan escucharla. Hoy vamos a sumergirnos en la historia más fascinante y peligrosa del pensamiento occidental, la de Baruch Spinoza.
el hombre que se atrevió a aplicar la lógica pura a los textos más sagrados de la humanidad. Lo que descubrió fue tan revolucionario, tan amenazante para los poderes establecidos, que trataron de borrarlo de la historia, pero no pudieron. Y hoy tú vas a conocer exactamente por qué sus ideas siguen siendo tan peligrosas que aún hoy causan controversia. ¿Sabías que Baruch Spinoza nació en 1632 en el corazón de Ámsterdam, en una familia judía sefardí que había huido de los horrores de la Inquisición española? Su padre, Miguel de Spinoza, era un próspero comerciante que había construido una nueva vida en los Países Bajos, ese refugio de tolerancia religiosa que contrastaba dramáticamente con la brutalidad que habían dejado atrás en la península ibérica. ¿Te imaginas crecer en una familia donde el trauma de la persecución religiosa era una realidad tangible? Los padres de Spinoza habían visto cómo la Inquisición quemaba libros, torturaba a pensadores y asesinaba a quienes osaban cuestionar la ortodoxia. Habían experimentado en carne propia lo que significaba que el poder religioso se aliara con el poder político para aplastar el pensamiento libre. ¿Crees que esta experiencia familiar influyó en la forma en que el joven Baruch vería más tarde la relación entre religión y poder? Por supuesto que sí. Desde niño, Spinoza entendió que la religión podía ser un instrumento de opresión, que la fe podía ser manipulada para servir a intereses políticos. La comunidad judía de Ámsterdam era pequeña, pero próspera. Habían construido sinagogas magníficas, habían establecido escuelas talmúdicas de prestigio, habían creado una red comercial que se extendía por toda Europa. Era un oasis de cultura judía en un mundo cristiano que históricamente los había perseguido. ¿Y qué lugar ocupaba la familia Spinoza en esta comunidad? Eran respetados, influyentes, parte del establishment. El padre de Baruch no solo era un comerciante exitoso, sino que también servía como líder comunitario, participando en las decisiones que afectaban a toda la congregación. ¿Te das cuenta de la ironía? El hijo de una de las familias más respetadas de la comunidad judía de Ámsterdam estaba destinado a convertirse en el mayor hereje de su tiempo. Desde muy temprana edad, Baruch mostró una inteligencia excepcional que asombró a sus maestros. Dominaba el hebreo con una fluidez que rivalizaba con la de los rabinos más eruditos. Hablaba arameo como si fuera su lengua materna. Leía latín con la elegancia de un humanista renacentista. Se expresaba en español, portugués y holandés con igual facilidad. ¿Puedes imaginar lo que significaba ser un niño prodigio en una comunidad que valoraba por encima de todo el conocimiento religioso? Baruch era visto como el futuro gran rabino, el scholar que llevaría la tradición talmúdica a nuevas alturas de sofisticación intelectual. Sus maestros en la escuela talmúdica Etz Haim no salían de su asombro. Mientras otros estudiantes luchaban por memorizar pasajes básicos de la Torá, Baruch no solo los memorizaba, sino que los analizaba, los cuestionaba, los comparaba con otros textos. Su mente funcionaba como una máquina de conexiones, estableciendo relaciones entre ideas que otros ni siquiera notaban. ¿Sabías que a los 15 años, Baruch ya conocía de memoria prácticamente toda la Torá? Pero no se conformaba con la memorización mecánica. Quería entender el significado profundo de cada palabra, el contexto histórico de cada pasaje, la lógica interna de cada argumento. ¿Te imaginas a un adolescente haciendo preguntas que incomodaban a rabinos con décadas de experiencia? ¿Por qué Dios se arrepiente en el Génesis si es perfecto e inmutable? ¿Cómo puede Moisés describir eventos que ocurrieron después de su muerte? ¿Por qué las genealogías del Génesis no coinciden con las del Éxodo? Sus maestros inicialmente se sentían orgullosos de tener un estudiante tan brillante, pero gradualmente comenzaron a preocuparse.
Las preguntas de Baruch no eran las de un estudiante devoto buscando mayor comprensión. Eran las de un investigador científico aplicando lógica pura a textos que tradicionalmente se aceptaban por fe. ¿Sabes qué fue lo que realmente alarmó a los líderes de la comunidad? Que Baruch no se conformaba con las respuestas tradicionales. Cuando le decían que ciertas contradicciones eran misterios divinos, más allá de la comprensión humana, él respondía que si Dios nos había dado la razón, debíamos usarla incluso para analizar los textos sagrados. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este planteamiento? En una época donde cuestionar las escrituras era considerado blasfemia, Spinoza estaba proponiendo que la razón humana era no solo válida, sino necesaria para entender incluso los textos más sagrados. A los 18 años, Baruch ya había leído no solo toda la literatura talmúdica, sino también obras de filósofos cristianos como Tomás de Aquino, textos de filósofos musulmanes como Averroes y obras de humanistas renacentistas como Erasmo. Su mente era una biblioteca viviente que contenía siglos de pensamiento humano. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente cambió su perspectiva? Su encuentro con las obras de René Descartes. Cuando Spinoza leyó el Discurso del Método, experimentó una revelación intelectual que cambiaría su vida para siempre. ¿Te imaginas el momento exacto cuando Spinoza se dio cuenta de que podía aplicar el método cartesiano de duda sistemática a los textos sagrados? Descartes había demostrado que era posible dudar de todo, excepto de la existencia del pensamiento mismo. ¿Qué pasaría si aplicaba esta misma duda metódica a la Biblia? Fue entonces cuando Spinoza comenzó a hacer algo que nadie había hecho antes de manera sistemática: tratar los textos bíblicos como cualquier otro documento histórico, sujeto a análisis crítico, verificación empírica y evaluación lógica. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre la experiencia familiar de persecución religiosa? Ahora imagina cómo esa experiencia se combinaba con el método cartesiano en la mente de un joven de 20 años. Spinoza no solo tenía las herramientas intelectuales para cuestionar la autoridad religiosa, sino también la motivación emocional para hacerlo. ¿Sabías que Spinoza llevaba un diario secreto donde registraba todas las contradicciones, anacronismos e inconsistencias que encontraba en los textos sagrados? Página tras página, iba documentando evidencia de que los textos bíblicos no podían ser la palabra perfecta e inmutable de Dios. ¿Te imaginas la tensión psicológica que debe haber experimentado? Por un lado, era el orgullo de su familia y su comunidad, destinado a convertirse en un líder religioso respetado. Por otro lado, su investigación lo estaba llevando a conclusiones que destruirían todo lo que su comunidad creía. ¿Cuándo comenzaron a sospechar los líderes comunitarios que algo estaba mal? Probablemente cuando Spinoza empezó a hacer preguntas cada vez más específicas y técnicas sobre la autoría y composición de los textos bíblicos. Sus preguntas ya no eran las de un estudiante devoto, sino las de un investigador científico. ¿Sabías que el joven Spinoza había comenzado a frecuentar círculos intelectuales fuera de la comunidad judía? Se reunía con librepensadores cristianos, con filósofos naturales, con estudiosos que aplicaban métodos científicos a todo tipo de textos históricos. Estaba construyendo una red intelectual que trascendía las fronteras religiosas. ¿Te das cuenta de lo peligroso que era esto? En una época donde las comunidades religiosas eran cerradas y endogámicas, Spinoza estaba participando en un intercambio intelectual que desafiaba las barreras confesionales. Estaba aprendiendo que judíos, cristianos e incluso ateos podían colaborar en la búsqueda de la verdad. ¿Crees que los líderes de la comunidad judía no se dieron cuenta de estos contactos? Por supuesto que sí. Ámsterdam era una ciudad pequeña y la comunidad judía era aún más pequeña. Todos sabían que Baruch estaba mezclándose con pensadores de otras tradiciones religiosas. ¿Y qué fue lo que finalmente precipitó la crisis? Según algunas fuentes, fue cuando Spinoza comenzó a expresar abiertamente sus dudas sobre la inmortalidad del alma
y la existencia de ángeles y demonios. Para los líderes comunitarios, esto ya no era curiosidad intelectual, sino herejía pura. ¿Sabías que intentaron sobornarlo? Sí, así como lo escuchas. Los líderes de la comunidad, preocupados por el escándalo que podría causar la apostasía del joven más brillante de su generación, le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines a cambio de que mantuviera silencio sobre sus ideas heterodoxas. ¿Te imaginas la escena? Los hombres más poderosos de la comunidad judía de Ámsterdam suplicándole a un joven de 23 años que no destruyera la fe de su pueblo. Le ofrecían dinero, prestigio, una posición cómoda, todo lo que un joven ambicioso podría desear. ¿Pero qué hizo Spinoza? Rechazó la oferta. Para él, la verdad no tenía precio. No estaba dispuesto a vivir una mentira, por cómoda que fuera. Prefería la pobreza honesta a la riqueza hipócrita. ¿Sabes qué fue lo que realmente aterrorizó a los líderes comunitarios? Que Spinoza no se conformaba con cuestionar la religión en privado. Había comenzado a discutir sus ideas con otros jóvenes de la comunidad, y algunos de ellos empezaban a hacer preguntas similares. La herejía era contagiosa. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Si las ideas de Spinoza se extendían, podrían destruir la fe de toda una generación. La comunidad judía de Ámsterdam, que había tardado décadas en construir su estabilidad y prosperidad, podría desintegrarse desde adentro. Fue entonces cuando decidieron tomar medidas drásticas. Exactamente. Los líderes comunitarios se reunieron en sesión de emergencia para decidir qué hacer con Baruch Spinoza. Algunos propusieron el ostracismo temporal, otros la censura pública, pero la mayoría concluyó que solo había una solución: la excomunión total. ¿Sabías que el 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, se pronunció contra él el anatema más severo en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam? Las palabras que escucharon ese día en la sinagoga fueron más que una excomunión religiosa, fueron una sentencia de muerte social. ¿Te imaginas la escena? La sinagoga Talmud Torah, llena de miembros de la comunidad, todos mirando hacia el joven que había sido su orgullo y que ahora se convertía en su vergüenza. El Hazán leyendo las palabras de maldición con voz solemne, mientras los cuernos de carnero resonaban como lamentos funerarios. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No solo lo estaban expulsando de la comunidad religiosa, lo estaban condenando a la soledad existencial. Ningún judío podría hablarle, comerciar con él, o incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿Sabías que la excomunión también incluía a su familia? Su padre, ese comerciante respetado que había construido una vida próspera en Ámsterdam, se vio obligado a renegar públicamente de su hijo. Su hermana Rebeca, que había sido su confidente más cercana, tuvo que actuar como si hubiera muerto. ¿Te imaginas lo que significaba para un joven de 23 años perder no solo su comunidad religiosa, sino también su familia, sus amigos, su red social completa? Spinoza se quedó literalmente solo en el mundo, sin más compañía que sus libros y sus ideas. ¿Pero crees que esto lo quebró? Todo lo contrario. La excomunión liberó a Spinoza de las últimas cadenas que lo ataban a la ortodoxia religiosa. Ahora podía investigar, cuestionar y escribir sin temor a dañar a su familia o su comunidad. Había pagado el precio más alto por la libertad intelectual y ahora estaba dispuesto a usarla al máximo. ¿Sabías que después de la excomunión, Spinoza tuvo que cambiar su nombre? Baruch, que significa bendito en hebreo, se convirtió en Benedictus, su equivalente latino. Era un acto simbólico pero profundo. Estaba renaciendo como un nuevo tipo de intelectual, uno que no pertenecía a ninguna tradición religiosa particular, sino a la tradición universal de la razón. ¿Te das cuenta de la ironía?
El joven que había sido maldecido por su propia comunidad adoptó un nombre que significaba bendito en otra lengua. Era como si estuviera diciendo: si ustedes me maldicen, yo me bendigo a mí mismo con el poder de la razón. ¿Dónde pudo ir un joven judío excomulgado en la Ámsterdam del siglo XVII? No podía quedarse en el barrio judío, donde su presencia causaría problemas a cualquiera que lo ayudara. No podía integrarse fácilmente en la comunidad cristiana, porque seguía siendo judío de nacimiento. Se encontraba en una especie de limbo social. Pero ¿sabes qué fue lo que salvó a Spinoza? Su red de contactos intelectuales fuera de la comunidad judía. Esos filósofos, científicos y librepensadores que había conocido en sus investigaciones ahora se convirtieron en su nueva familia. La comunidad de la razón reemplazó a la comunidad de la fe. ¿Te imaginas el momento cuando Spinoza se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que lo que había perdido? No solo había ganado la libertad intelectual, sino que había descubierto que existía una comunidad internacional de pensadores que valoraban la verdad por encima de la ortodoxia. ¿Sabías que Spinoza se mudó a Rindsburg, un pequeño pueblo cerca de Leiden, donde alquiló una habitación modesta en la casa de un cirujano? Era un lugar perfecto para un intelectual en el exilio. Lo suficientemente cerca de las universidades para mantener contactos académicos, pero lo suficientemente remoto para trabajar en paz. ¿Cómo se mantenía económicamente? Aquí viene una de las ironías más hermosas de la historia intelectual. Spinoza aprendió el oficio de pulidor de lentes, convirtiéndose en uno de los artesanos más hábiles de su tiempo. ¿Te das cuenta del simbolismo? El hombre que estaba destinado a aclarar la visión intelectual de la humanidad se ganaba la vida mejorando la visión física de las personas. ¿Sabías que las lentes de Spinoza eran tan precisas que eran buscadas por los mejores científicos de Europa? Christian Huygens, el gran físico holandés, usaba lentes pulidas por Spinoza. Gottfried Leibniz, el matemático y filósofo alemán, visitaba regularmente a Spinoza no solo para discutir filosofía, sino también para obtener lentes de calidad superior. ¿Te imaginas las conversaciones que debieron tener lugar en ese pequeño taller? Mientras Spinoza pulía lentes con precisión matemática, discutía con los mejores pensadores de Europa sobre la naturaleza de Dios, el alma, la sociedad y la política. Era como un salón intelectual disfrazado de taller artesanal. ¿Pero qué estaba haciendo Spinoza durante todos esos años de aparente tranquilidad? Estaba escribiendo. Día tras día, noche tras noche, trabajaba en lo que se convertiría en una de las obras más peligrosas de la historia intelectual occidental, el Tratado Teológico Político. ¿Sabías que Spinoza tardó más de 10 años en completar esta obra? No era porque escribiera lentamente, sino porque cada afirmación tenía que ser cuidadosamente documentada, cada argumento meticulosamente construido. Sabía que estaba atacando los fundamentos mismos de la civilización occidental y tenía que hacerlo con una precisión que fuera imposible de refutar. ¿Te das cuenta de la magnitud de la empresa? Spinoza no solo estaba cuestionando la autoridad religiosa, sino toda la estructura social y política que se había construido sobre esa autoridad. Estaba proponiendo una revolución intelectual que cambiaría para siempre la forma en que los seres humanos se relacionan con la religión, la política y la verdad. ¿Crees que Spinoza era consciente de que estaba escribiendo una obra que podría costarle la vida? Por supuesto que sí. Había visto lo que les pasaba a los herejes en toda Europa. Había estudiado el caso de Giordano Bruno, quemado en Roma por sostener ideas similares. Sabía que estaba jugando con fuego. Entonces, ¿por qué siguió escribiendo? Porque para Spinoza, la verdad no era una opción, sino una obligación. Había descubierto algo tan importante, tan fundamental para el futuro de la humanidad,
que tenía el deber moral de compartirlo, sin importar las consecuencias personales. ¿Sabías que Spinoza escribía en un código personal que solo él podía entender? Sus primeros borradores estaban llenos de abreviaciones, símbolos y referencias crípticas. Era una forma de proteger sus ideas en caso de que alguien descubriera sus manuscritos antes de que estuvieran terminados. ¿Te imaginas la paranoia que debió haber experimentado? Vivía en un mundo donde las ideas podían ser literalmente mortales. Cada página que escribía era una prueba potencial de herejía. Cada argumento que desarrollaba era una pieza de evidencia que sus enemigos podrían usar contra él. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente lo impulsó a continuar? Su correspondencia con otros intelectuales de Europa. A través de cartas cuidadosamente cifradas, Spinoza mantenía contacto con pensadores de París, Londres, Hamburgo, Venecia. Todos estaban luchando con los mismos problemas. Todos buscaban formas de conciliar la razón con la fe. ¿Te das cuenta de que Spinoza no era un pensador solitario? Era parte de una red internacional de intelectuales que estaban secretamente trabajando en la misma revolución intelectual. Eran como una conspiración de la razón, operando en las sombras de la Europa del siglo XVII. ¿Sabías que algunos de estos intelectuales se reunían en secreto en la casa de Spinoza? Venían de toda Europa, arriesgando sus carreras y sus vidas para discutir ideas que podrían cambiar el mundo. Eran reuniones que hoy consideraríamos normales, pero que en esa época eran peligrosas conspiraciones contra el orden establecido. ¿Te imaginas la emoción intelectual de esas reuniones? Los mejores pensadores de Europa, liberados temporalmente de las restricciones de la ortodoxia religiosa, explorando juntos las fronteras más avanzadas del conocimiento humano. Eran como científicos descubriendo un nuevo continente intelectual. ¿Pero qué era exactamente lo que Spinoza estaba descubriendo en sus investigaciones bíblicas? ¿Qué había encontrado que era tan peligroso que justificaba todos estos riesgos? La respuesta es simple, pero revolucionaria. Había descubierto que la Biblia no era lo que pretendía ser. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en aplicar lo que hoy llamamos el método histórico crítico a los textos bíblicos? Esto significa que los trataba como cualquier otro documento histórico, sujeto a análisis filológico, verificación empírica y evaluación lógica. No como palabra sagrada e intocable, sino como literatura humana que podía ser examinada, cuestionada y, si era necesario, refutada. ¿Te imaginas lo revolucionario que era esto? Era como si alguien hubiera propuesto someter a análisis químico la sangre de Cristo o examinar médicamente las apariciones de la Virgen María. Era una profanación intelectual que desafiaba siglos de autoridad religiosa. Pero ¿cómo exactamente analizaba Spinoza los textos bíblicos? Primero, estudiaba el contexto histórico de cada libro, investigando cuándo fue escrito, por quién y para qué propósito. Segundo, analizaba el estilo literario, identificando diferentes autores y diferentes épocas de composición. Tercero, comparaba las afirmaciones bíblicas con evidencia histórica y arqueológica disponible. ¿Sabías que Spinoza tenía acceso a manuscritos bíblicos en hebreo que la mayoría de los cristianos europeos nunca habían visto? Su educación talmúdica le había dado herramientas lingüísticas que pocos intelectuales cristianos poseían. Podía leer el texto original sin depender de traducciones que a menudo distorsionaban el significado. ¿Te das cuenta de la ventaja que esto le daba? Mientras otros debatían sobre traducciones al latín o al vernáculo, Spinoza podía ir directamente a las fuentes hebreas y arameas. Podía detectar errores de traducción, manipulaciones textuales y añadidos posteriores que otros no podían ver. ¿Y qué encontró cuando aplicó este método riguroso a los textos bíblicos? Contradicciones por todas partes, anacronismos temporales que demostraban que los textos habían sido escritos siglos después de los eventos que supuestamente describían.
diferentes estilos literarios que revelaban múltiples autores, referencias a eventos históricos que no habían ocurrido hasta mucho después de la supuesta fecha de composición. ¿Sabías que Spinoza documentó más de 200 contradicciones específicas en el Pentateuco? No estaba haciendo afirmaciones generales sobre inconsistencias menores. Estaba presentando evidencia específica, verso por verso, de que el texto no podía haber sido escrito por un solo autor, inspirado por Dios. ¿Te imaginas el momento cuando Spinoza se dio cuenta de que había reunido evidencia irrefutable de que la Biblia no era lo que pretendía ser? Debe haber sido un momento de triunfo intelectual mezclado con terror existencial. Había descubierto la verdad, pero era una verdad que podría destruir la civilización que conocía. ¿Crees que Spinoza dudó en publicar sus descubrimientos? Por supuesto que sí. Sabía que estaba a punto de lanzar una bomba intelectual que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con la religión. Sabía que sería atacado, perseguido, posiblemente asesinado. Entonces, ¿por qué decidió finalmente publicar el Tratado Teológico Político? Porque llegó a la conclusión de que la verdad es más importante que la comodidad personal. Porque entendió que la humanidad tenía derecho a conocer la verdad sobre los textos que habían controlado sus vidas durante siglos. ¿Sabías que el Tratado Teológico Político fue publicado anónimamente en 1670? Spinoza no se atrevió a poner su nombre en la portada. El libro aparecía como escrito por un autor desconocido y publicado en una ciudad ficticia. Era la única forma de protegerse de la persecución inmediata. ¿Te imaginas la sensación que causó cuando el libro comenzó a circular por Europa? Los intelectuales se lo pasaban de mano en mano como si fuera contrabando. Los líderes religiosos se horrorizaban al leer argumentos que no podían refutar. Los políticos se preocupaban por las implicaciones para el orden social. Pero ¿sabes qué fue lo más impactante del libro? No solo que cuestionara la autoridad religiosa, sino la forma meticulosa y científica en que lo hacía. No era el ataque emocional de un ateo resentido, sino el análisis frío y lógico de un científico de la religión. ¿Recuerdas que te pedí que me dijeras de qué país me estás viendo? Espero que lo hayas hecho, porque me fascina pensar que estas ideas que comenzaron en una pequeña habitación en los Países Bajos hace más de 350 años, ahora están llegando hasta ti, donde sea que estés. ¿Te das cuenta de la increíble continuidad histórica? Las ideas que Spinoza desarrolló en secreto, arriesgando su vida, ahora pueden ser discutidas libremente en todo el mundo. Somos los herederos de su valentía intelectual. Pero ¿qué fue exactamente lo que Spinoza descubrió que era tan peligroso? ¿Cuáles eran esos argumentos que los líderes religiosos no podían refutar? La respuesta va al corazón mismo de cómo entendemos la religión, la política y la naturaleza humana. Spinoza demostró que la Biblia no era la palabra perfecta e inmutable de Dios, sino una colección de documentos humanos, escritos por diferentes autores, en diferentes épocas, para diferentes propósitos políticos y sociales. Era literatura humana disfrazada de revelación divina. ¿Te imaginas lo que esto significaba para la mentalidad del siglo XVII? Si la Biblia no era la palabra de Dios, entonces toda la estructura de autoridad que se había construido sobre ella era ilegítima. Los reyes que gobernaban por derecho divino, los sacerdotes que intermediaban entre Dios y los hombres, toda la jerarquía social que se justificaba con referencias bíblicas, todo esto se desmoronaba. ¿Comprendes ahora por qué las ideas de Spinoza eran tan peligrosas? No solo estaba cuestionando la religión, sino todo el sistema político y social de su época. Estaba proponiendo una revolución intelectual que cambiaría para siempre la forma en que los seres humanos se organizan en sociedad. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que Spinoza no solo criticaba destructivamente, sino que proponía una alternativa constructiva. Si la religión no podía ser la base de la autoridad política, entonces, ¿qué podía serlo? Su respuesta era revolucionaria: la razón humana y el contrato social.
¿Te das cuenta de que Spinoza estaba anticipando ideas que no se popularizarían hasta un siglo después? Estaba proponiendo conceptos que más tarde desarrollarían pensadores como Locke, Rousseau y los fundadores de las democracias modernas. Era un visionario que veía el futuro de la humanidad. ¿Pero crees que Spinoza pudo prever todas las implicaciones de sus ideas? Probablemente no. Estaba tan concentrado en la búsqueda de la verdad que quizás no se dio cuenta completamente de que estaba gestando las ideas que eventualmente derrocarían el antiguo régimen y darían nacimiento al mundo moderno. ¿Sabías que el tratado teológico político fue inmediatamente prohibido en prácticamente toda Europa? En Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Las autoridades civiles y religiosas se unieron para suprimir un libro que consideraban más peligroso que la pólvora. ¿Te imaginas la ironía? Un libro que defendía la libertad de pensamiento fue prohibido por los mismos poderes que pretendían defender la libertad humana. Era la demostración más clara de que Spinoza había dado en el blanco. La religión organizada y el poder político estaban aliados para controlar las mentes humanas. Pero ¿sabes qué pasó con las ideas de Spinoza a pesar de la prohibición? Se extendieron como fuego subterráneo por toda Europa. Los intelectuales se las transmitían en secreto. Los estudiantes las copiaban a mano. Los librepensadores las discutían en reuniones clandestinas. La verdad tenía vida propia. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de una de las primeras campañas de censura intelectual de la era moderna? Los poderes establecidos entendieron instintivamente que las ideas de Spinoza eran una amenaza existencial para su autoridad. Por eso reaccionaron con tanta violencia. ¿Y cómo reaccionó el propio Spinoza a esta persecución? Con una calma estoica que asombró a sus contemporáneos. Siguió escribiendo, siguió investigando, siguió manteniendo correspondencia con intelectuales de toda Europa. Era como... ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te dijera que todo lo que creías sobre los textos sagrados podría ser una mentira? Una construcción diseñada meticulosamente por el poder para controlar a las masas a lo largo de milenios. ¿Y si te demostrara que uno de los filósofos más brillantes, audaces y peligrosos de la historia ya había descubierto esta verdad hace más de 300 años, pagando por ello un precio inimaginable, su libertad, su reputación y en última instancia, quizás hasta su vida? Déjame en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué hora del día, en este preciso instante, decidiste hacer clic en este video. Me fascina saber hasta dónde están llegando estas ideas, estas verdades incómodas que tienen el poder de sacudir tus cimientos y cambiar tu perspectiva para siempre. Y oye, si estás viendo esto en tu celular, te voy a pedir un favor enorme, un simple gesto que puede desatar una ola. Dale me gusta ahora mismo, en este instante, porque el algoritmo, esa misteriosa fuerza digital que decide qué contenido ve la gente, necesita saber que esta información, esta verdad explosiva, vale la pena ser difundida. Un simple toque en esa pantalla puede hacer que esta revelación, que esta profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de uno de los libros más influyentes de la historia humana, llegue a miles, quizás a millones de personas más que necesitan despertar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia más fascinante, más peligrosa y a la vez más liberadora del pensamiento occidental. Vamos a hablar de Baruch Spinoza, el hombre que se atrevió a hacer lo que nadie, absolutamente nadie, había hecho antes. Aplicar la lógica pura, la razón inquebrantable y el método científico al texto más sagrado de Occidente. Ese libro que ha sido la base de imperios, el justificante de guerras santas y el consuelo de millones. Y lo que descubrió fue tan revolucionario, tan escandalosamente peligroso para los poderes establecidos, para las élites religiosas y políticas que basaban su autoridad en esa supuesta palabra divina, que lo excomulgaron con una ferocidad sin precedentes.
Lo persiguieron, lo calumniaron y con saña intentaron borrarlo por completo de la historia, de la memoria colectiva, como si nunca hubiera existido. Pero no pudieron. La verdad, por muy incómoda que sea, tiene una forma extraña de persistir. Y hoy, tú que me estás escuchando, vas a conocer exactamente por qué sus ideas, las ideas de este pensador solitario y valiente, siguen siendo tan explosivamente peligrosas, tan incendiarias, que incluso hoy, más de 3 siglos después de su muerte, siguen causando controversia, miedo y admiración a partes iguales. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. ¿Sabías que Baruch Spinoza nació en 1632 en el vibrante corazón de Ámsterdam, esa ciudad de canales y tolerancia? Pero lo hizo en el seno de una familia judía sefardí, una estirpe que había huido despavorida de los horrores de la Inquisición española. Su padre, Miguel de Espinosa, no era un hombre cualquiera. Era un próspero comerciante, un pilar de su comunidad, que había logrado construir una nueva vida, un santuario de paz en los Países Bajos, un lugar que contrastaba dramáticamente con la brutalidad y la persecución religiosa que habían dejado atrás en la península ibérica. ¿Te imaginas, por un momento, lo que significa crecer en una familia donde el trauma de la persecución religiosa no era una vaga historia de libros, sino una realidad palpable, una cicatriz generacional grabada a fuego en el alma? Los padres de Spinoza y sus abuelos antes que ellos habían sido testigos directos de la locura inquisitorial. Habían visto con sus propios ojos cómo se quemaban libros en hogueras purificadoras, cómo se torturaba sin piedad a pensadores libres, cómo se asesinaba con crueldad a quienes simplemente osaban cuestionar la ortodoxia impuesta por una iglesia todopoderosa. Habían experimentado en carne propia, en sus propias familias, lo que significaba vivir bajo un régimen donde el poder religioso se aliaba de forma indisoluble con el poder político para aplastar, para aniquilar cualquier atisbo de pensamiento libre, cualquier voz disidente. ¿Crees que esta experiencia familiar, este legado de persecución, esta memoria del fanatismo religioso, influyó de alguna manera profunda en la forma en que el joven Baruch, este niño prodigio, vería más tarde la intrincada y a menudo perversa relación entre la religión y el poder terrenal? Por supuesto que sí. Desde su más tierna infancia, Spinoza, con esa mente aguda que ya despuntaba, comprendió que la religión, esa fuerza que se suponía que unía a la humanidad, podía ser, y a menudo era, un instrumento despiadado de opresión, una cadena invisible pero férrea. Comprendió que la fe, esa conexión sagrada con lo divino, podía ser manipulada con astucia, pervertida y utilizada vilmente para servir a intereses puramente políticos, para mantener el control sobre las masas crédulas. La comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII era un microcosmos fascinante, pequeña en número, pero inmensamente próspera e influyente. Habían levantado sinagogas que eran verdaderas obras de arte arquitectónicas. Habían establecido escuelas talmúdicas de prestigio internacional, centros de erudición que atraían a los más brillantes, y habían forjado una red comercial que se extendía con tentáculos invisibles por toda Europa, conectando los puertos más importantes. Era, de hecho, un oasis de cultura y erudición judía en un mundo cristiano que históricamente los había perseguido, masacrado y expulsado de sus hogares. ¿Y qué lugar ocupaba la distinguida familia Spinoza en esta vibrante y orgullosa comunidad? No eran meros miembros, eran respetados, influyentes, parte integral del establishment social y religioso. El padre de Baruch, Miguel, no solo era un comerciante de éxito probado, un hombre de negocios astuto y respetado, sino que también ejercía un papel crucial como líder comunitario, participando activamente en las decisiones más importantes que afectaban a toda la congregación, desde la liturgia hasta la administración de justicia interna.
¿Te das cuenta de la ironía, de la paradoja casi cruel inherente a esta situación? El hijo de una de las familias más respetadas, más influyentes, más ortodoxas de la comunidad judía de Ámsterdam, el niño que prometía ser el futuro faro de la tradición, estaba, sin saberlo, destinado a convertirse en el mayor hereje de su tiempo, en el más temido y vilipendiado. Desde muy temprana edad, Baruch, con su mente voraz, mostró una inteligencia excepcional, una capacidad de comprensión que asombraba y dejaba perplejos a sus maestros. Dominaba el hebreo con una fluidez que no solo rivalizaba, sino que a menudo superaba la de los rabinos más eruditos y venerables. Hablaba arameo, la lengua del Talmud, como si fuera su lengua materna, con una naturalidad pasmosa. Leía latín, la lengua de los filósofos y los humanistas, con la elegancia y la comprensión profunda de un erudito renacentista, y se expresaba en español, portugués y holandés con igual facilidad, lo que le abría las puertas a un universo de conocimiento que pocos tenían la oportunidad de explorar. ¿Puedes imaginar lo que significaba ser un niño prodigio en una comunidad que valoraba, por encima de todo, el conocimiento religioso, la erudición talmúdica, la devoción a la Torá? Baruch era visto como el futuro gran rabino, el Gaón, el erudito que llevaría la tradición talmúdica a nuevas alturas de sofisticación intelectual, el que restauraría el brillo de la ley. Sus maestros en la prestigiosa escuela talmúdica Etz Haim no salían de su asombro. Mientras otros estudiantes luchaban con dificultad por memorizar pasajes básicos de la Torá, Baruch no solo los memorizaba con una facilidad pasmosa, sino que iba más allá. Los analizaba con una perspicacia inaudita, los cuestionaba con una audacia impropia de su edad y los comparaba incansablemente con otros textos, buscando patrones, inconsistencias, verdades ocultas. Su mente funcionaba como una máquina de conexiones, un procesador de información que establecía relaciones entre ideas, entre conceptos, entre contradicciones, que a otros ni siquiera se les ocurría notar. ¿Sabías que a los 15 años, Baruch ya conocía de memoria prácticamente toda la Torá, la Mishnah y gran parte del Talmud? Pero él no se conformaba con la memorización mecánica, esa recitación sin alma que era elogiada en las escuelas de su tiempo. Él ansiaba, con una sed insaciable, entender el significado profundo de cada palabra, la intención original de cada frase, el contexto histórico y social de cada pasaje, la lógica interna, a veces elusiva, de cada argumento rabínico. ¿Te imaginas a un adolescente, un joven imberbe, haciendo preguntas que incomodaban, que ponían en aprietos a rabinos con décadas de experiencia y una reputación impecable? ¿Por qué Dios se arrepiente en el Génesis si la misma teología nos enseña que es perfecto e inmutable, sin sombra de cambio? ¿Cómo pudo Moisés, el autor supuesto de los primeros 5 libros, describir con detalle los eventos que ocurrieron después de su propia muerte, incluyendo su propio funeral y su sepultura secreta? ¿Por qué las genealogías del Génesis, que supuestamente provienen del mismo Dios, no coinciden con las del Éxodo o con las de los libros de Crónicas? ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? Sus maestros, al principio, se sentían inmensamente orgullosos de tener un estudiante tan brillante, tan incisivo. Lo veían como un futuro defensor de la fe, un apologeta. Pero, de forma gradual, casi imperceptible al principio, esa admiración comenzó a transformarse en una preocupación palpable, en una inquietud que crecía con cada pregunta incómoda, con cada observación penetrante. Las preguntas de Baruch no eran las de un estudiante devoto que buscaba una mayor comprensión para reafirmar su fe. Eran, de hecho, las de un investigador científico avant-garde, un protodetective que aplicaba la lógica más pura, la razón más implacable, a textos que por tradición y dogma se aceptaban ciegamente, por fe, sin discusión. ¿Sabes qué fue lo que realmente alarmó, lo que encendió las alarmas rojas en las mentes de los líderes más influyentes de la comunidad?
fue el hecho de que Baruch no se conformaba con las respuestas tradicionales, con esas evasivas teológicas que habían servido durante siglos para aplacar la duda. Cuando le decían, con una condescendencia casi paternal, que ciertas contradicciones eran misterios divinos insondables, que estaban más allá de la limitada comprensión humana, él respondía con una lógica devastadora que si Dios, en su infinita sabiduría, nos había dotado de la razón, de esa facultad sublime, entonces nuestro deber era usarla no solo para las cosas mundanas, sino incluso para analizar los textos más sagrados, para desentrañar sus verdades, por muy incómodas que fueran. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este planteamiento, de lo subversivo que resultaba en una época dominada por la fe ciega? En una era donde cuestionar las Escrituras era considerado no solo una blasfemia, sino literalmente un crimen punible con las más crueles torturas y la muerte, Spinoza estaba proponiendo una idea radical, que la razón humana no solo era válida para entender el mundo, sino que era no solo necesaria, sino indispensable para entender incluso los textos más sagrados, esos que se consideraban dictados directamente por la voz de Dios. A los 18 años, Baruch ya no era solo un erudito talmúdico, su mente había traspasado los límites de su comunidad. Había leído no solo toda la vasta literatura talmúdica, sino también las obras más influyentes de filósofos cristianos como Tomás de Aquino, desafiando las prohibiciones. Se había sumergido en los textos de filósofos musulmanes como Averroes, abriendo su mente a otras tradiciones de pensamiento, y había devorado las obras de humanistas renacentistas como Erasmo, quienes abogaban por una vuelta a los textos originales y una lectura crítica de los mismos. Su mente era una biblioteca viviente, un crisol intelectual que contenía siglos de pensamiento humano, de debates, de dudas, de búsquedas de la verdad. Pero ¿sabes qué fue lo que realmente desató una transformación, lo que cambió su perspectiva de forma irrevocable, lo que puso el motor de su mente en una velocidad nunca antes vista? Su encuentro con las obras de René Descartes, el padre de la filosofía moderna. Cuando Spinoza, con su mente ávida, leyó el Discurso del Método, experimentó lo que él mismo describiría más tarde como una verdadera revelación intelectual, un momento eureka que cambiaría su vida para siempre. ¿Te imaginas el momento exacto, la chispa de genio, cuando Spinoza se dio cuenta de que podía aplicar el método cartesiano de la duda sistemática, ese escepticismo metodológico que no aceptaba nada como verdadero sin una evidencia clara y distintiva, a los textos sagrados? Descartes había demostrado, con una lógica implacable, que era posible dudar de todo, absolutamente de todo, excepto de la existencia del pensamiento mismo, del pienso, luego existo. ¿Qué pasaría, se preguntó Spinoza, si aplicaba esta misma duda metódica, este bisturí de la razón, a la Biblia, ese texto que había sido intocable para generaciones? Fue entonces cuando Spinoza, con una audacia que rozaba la locura para su época, comenzó a hacer algo que nadie, absolutamente nadie, había hecho antes de manera tan sistemática y rigurosa. Tratar los textos bíblicos no como revelaciones divinas, sino como cualquier otro documento histórico, como cualquier papiro antiguo descubierto en una tumba polvorienta, sujeto a un análisis crítico implacable, a una verificación empírica de sus afirmaciones y a una evaluación lógica de sus contradicciones. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre la experiencia familiar de persecución religiosa, esa memoria generacional del fanatismo? Ahora imagina cómo esa experiencia traumática se combinaba en la mente de un joven de apenas 20 años con el poder liberador del método cartesiano. Spinoza no solo tenía las herramientas intelectuales más avanzadas de su tiempo para cuestionar la autoridad religiosa, sino que también poseía, y esto es crucial, una motivación emocional profunda, una razón personal ineludible para desmantelar un sistema que había causado tanto sufrimiento y opresión a su propio pueblo. ¿Sabías que Spinoza, para no levantar sospechas y protegerse, llevaba un diario secreto
una especie de cuaderno clandestino donde registraba meticulosamente todas y cada una de las contradicciones, anacronismos, inconsistencias históricas y lógicas que encontraba en los textos sagrados, página tras página, con la paciencia de un arqueólogo y la mente de un detective, iba documentando evidencia irrefutable de que los textos bíblicos, lejos de ser la palabra perfecta e inmutable de un Dios infalible, eran, de hecho, una compilación de escritos humanos, con todas las imperfecciones, errores y manipulaciones que eso implica. ¿Te imaginas la tensión psicológica, la presión abrumadora que debe haber experimentado este joven genio? Por un lado, era el orgullo de su familia, la esperanza de su comunidad, destinado a convertirse en un líder religioso respetado, quizás un rabino venerado. Por otro lado, su honestidad intelectual, su implacable búsqueda de la verdad, lo estaba llevando a conclusiones que no solo eran heréticas, sino que destruirían, piedra por piedra, todo lo que su comunidad creía, todo el fundamento de su fe y su identidad. No podía ignorar lo que su razón le mostraba con tanta claridad. La verdad era innegable, por más dolorosa que fuera. Cuando comenzaron los líderes comunitarios a sospechar, a sentir esa punzada de incomodidad de que este joven prodigio no era lo que parecía, que sus preguntas iban más allá de la mera curiosidad intelectual, que eran una amenaza existencial a la ortodoxia,